Buenos días, mi nombre es Paola Pérez Ortega y en conjunto con mi compañera Dulce Sofía Morelos Cabrera les daremos a conocer el tema Técnicas de recolección de datos cuantitativos en el curso Investigación Educativa. Actualmente estamos cursando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán. El objetivo de este trabajo es que el espectador conozca los diferentes aspectos, características y funciones que tienen las técnicas de recolección de datos. Asimismo, tener en cuenta que mediante estas técnicas se pueden obtener diferentes índices numéricos para meterlos dentro de lo que son las investigaciones. Un ejemplo muy claro puede ser cuando elaboramos una tesis o un informe de prácticas profesionales. Las técnicas de recolección de datos cuantitativos son muy importantes, ya que nos permiten contabilizar características, atributos, elementos o comportamientos de los individuos con el objetivo de respaldar o refutar una hipótesis. Estas técnicas son las mejores herramientas para identificar un problema o fenómeno, qué tan extendido está y cómo está cambiando a través del tiempo. Al aplicar estas técnicas de investigación cuantitativa, es posible obtener resultados confiables a través de datos numéricos recopilados mediante herramientas estandarizadas. En esta parte les mostramos lo que son las técnicas de recolección de datos. Podemos ver adecuación técnica, cuestionarios, entrevistas, observaciones, diagnóstico alternativo, medidas no cognitivas y pruebas de lápiz y papel. Cada una de estas se irá desglosando a lo largo del video. La adecuación técnica es una medición cuantitativa que precisa algunos tipos de procedimientos o dispositivos que se utilizan para obtener diferentes índices numéricos que corresponden a las características que el investigador está buscando. Después, esos valores numéricos se resumen y se presentan como los resultados finales del estudio que se está realizando. Consecuentemente, estos resultados también dependerán en gran medida de la calidad de la medición. Un ejemplo es que si la medida es débil o sesgada, entonces los resultados serán de la misma manera. Por el contrario, si las medidas son fuertes, entonces incrementan la confianza de que los hallazgos son más exactos. Por ello es muy importante entender lo que es una medición fuerte o una débil, si se necesita elegir pruebas para dirigir un estudio o para evaluar los resultados. Por ello es muy necesario entender cómo afecta la calidad de las medidas. En esta parte también te daremos a conocer dos criterios muy importantes a la hora de determinar la calidad. Estos son la validez y la fiabilidad. La validez cuenta con varias concepciones. Una de ellas nos menciona que es el grado en que las deducciones realizadas sobre la base de puntuaciones numéricas resultan ser más apropiadas, significativas y útiles. Otro concepto también nos menciona que es un juicio sobre la idoneidad de una medida para las conclusiones o decisiones específicas que son resultado de las puntuaciones generadas. Por ello, la validez tiene un concepto específico de situaciones, porque evalúa dependiendo de la finalidad, de la población y de las características ambientales en las que se realiza la medición. Por lo tanto, el resultado de un test puede ser válido en una situación e inválido en otra. Por ello es importante que para asegurar la validez, el investigador tenga que identificar las suposiciones o encontrar distintos argumentos para justificar una deducción o emplearlos en un mismo propósito específico, y luego reunir las pruebas suficientes para dar soporte a esas mismas suposiciones que ya dio a conocer. Dentro de la investigación educativa se utilizan dos tipos de inferencias. La primera está relacionada con la valoración de los logros, que depende de cómo el contenido de un test u otra evaluación representa un extenso campo de acciones de contenidos o tareas. El segundo tipo de inferencia es un poco más común dentro de la investigación educativa y se refiere a los rasgos o características que son más abstractos que el contenido claramente definido. Estos rasgos o características se pueden conocer también como constructos. Incluyen, por ejemplo, la inteligencia, la creatividad, comprensión lectora, actitudes, razonamiento y el autoestima. Cuando las inferencias ya mencionadas implican entre los constructos, es importante tener una conceptualización de lo que se está midiendo y de la evidencia de que no existe una hipótesis contraria que modifique la interpretación que se desea. Entre estas hipótesis contrarias se encuentran dos. Una es el constructo infraestimado y la varianza residual del constructo. El constructo infraestimado acontece si el asesoramiento falla al capturar aspectos importantes del constructo.
Por ejemplo, si la medida de la autoestima no incluyera cuestiones sobre aspectos sociales ni académicos, mediría menos que el constructo autoestima ya propuesto anteriormente. En cuanto a la varianza residual del constructo, se refiere al grado en el que una medida incluye material o factores que resultan extraños al constructo previsto. Un ejemplo muy claro sería la medición del razonamiento matemático con problemas de narraciones. Como es muy necesaria la comprensión lectora para entender los problemas, esta capacidad es tan importante como el razonamiento matemático. De este modo, la medida está influenciada, en cierta manera, por factores que no forman parte del constructo. Si la inferencia implicada en la investigación es un contenido primario o constructo, existen 5 tipos principales de evidencia, que son la evidencia basada en el contenido, en los procesos de respuesta, en la estructura interna, en las relaciones con otras variables y en las consecuencias. Estas evidencias se pueden usar tanto para apoyar las interpretaciones previstas como para eliminar cualquier hipótesis contraria sobre lo que se está midiendo. Las primeras 4 poseen mayor relevancia dentro de la investigación. La evidencia basada en el contenido del test demuestra el grado en que la muestra de ítems o cuestiones de la prueba es representativo de algún universo apropiado o ámbito de contenidos o tareas. Este tipo de evidencias es acumulada generalmente por expertos que examinan los contenidos de la prueba e indican la escala con la que miden objetivos o criterios predeterminados. Esta prueba es muy esencial para los test de rendimiento. Además, el ámbito o universo que se representa debería ser apropiado al empleo que se pretende dar a los resultados. Desafortunadamente, la validez de la evidencia basada en el contenido de test no se presenta en los artículos de investigación porque normalmente no hay un esfuerzo para obtener tal evidencia a partir de las pruebas diseñadas de forma limitada. La evidencia basada en los procesos de respuesta se centran en un análisis de las estrategias de ejecución o de las respuestas a tareas específicas y si estas estrategias y respuestas concuerdan con lo que se pretende medir. Por ejemplo, si los estudiantes deben conocer un razonamiento matemático, entonces sería posible preguntarles acerca de la manera de pensar en relación con la resolución de problemas para aplicar este razonamiento. De esa forma, se puede solicitar también a los observadores o jueces que indiquen los criterios que han utilizado para sus juicios con el fin de estar seguros que se han aplicado los criterios apropiados. La evidencia basada en la estructura interna se proporciona cuando las relaciones entre los ítems y entre las partes de la prueba son compatibles con la teoría o el empleo deseado de las puntuaciones. Esta estructura interna de instrumentos o pruebas se refiere a la relación que mantienen los ítems entre sí y cómo se relacionan las diferentes partes de una prueba. En cuanto a la evidencia basada en las relaciones con otras variables, corresponden al grado en que las puntuaciones o medidas del test predicen la actuación sobre una medida de criterio. En esta parte se recurre a 2 tipos de recomendaciones. Una de ellas es la predictiva y la otra la concurrente. Ambas se utilizan para obtener una validez de test criterio. En cuanto a la validez predictiva, el criterio se mide a la vez en el futuro, después de que se haya administrado la prueba. Esta evidencia vincula cómo la medida inicial puede predecir el criterio de conducta o su ejecución. En cuanto a la validez concurrente, la prueba y el criterio se alcanzan al mismo tiempo. Esta validez va referida al criterio que se documenta en la investigación con la indicación de que una medida se relaciona con un criterio que asegura la misma cosa. La validez es claramente uno de los aspectos individuales más importantes dentro de una prueba para obtener datos. En este sentido, la validez es una cuestión de grado y no un planteamiento de todo o nada. Esta misma implica una interpretación apropiada y la utilización de la información ya recogida a través de la medición. La fiabilidad se refiere a la coherencia de la medición, el grado en que los resultados son similares sobre formularios diferentes de la misma prueba o de las circunstancias de la recogida de datos. Otra forma también de conceptualizar la fiabilidad es que determinan el grado en que las medidas están libres de error. Por ejemplo, si una prueba tiene un pequeño error, resulta fiable, y si tiene una gran cantidad de errores, es de muy poca confianza. Podemos medir estos errores mediante la estimulación de la coherencia de la valoración de un rasgo.
En la medición de rasgos humanos como el rendimiento, la actitud, la personalidad, el estado físico o cualquier otro rasgo, casi nunca se obtendrán resultados que no posean algún grado de error. Muchos factores contribuyen a desnaturalizar lo que son nuestras medidas. Puede haber preguntas ambiguas, la iluminación puede ser escasa, algunos sujetos pueden estar enfermos, la estimulación de un test de rendimiento puede ser afortunada o desafortunada, los observadores pueden estar cansados y así sucesivamente. Lo que significa es que incluso cuando un rasgo permaneciera constante al realizar 2 tests con una semana de diferencia, las puntuaciones podrían ser diferentes y no podrían ser exactas. Habría ahí un error inevitable. La cantidad actual de varianza de error en las puntuaciones de los tests o la fiabilidad se pueden determinar también a través de varios tipos de procesos. Cada tipo de fiabilidad se relaciona con el control de un tipo determinado de error y se presenta en forma de coeficiente de fiabilidad. Este coeficiente de fiabilidad es una estadística de correlación que compara 2 conjuntos de puntuaciones a partir de los mismos individuos. En esta tabla se pueden mostrar algunas fuentes de error de medición, donde se encuentran las condiciones de la administración y elaboración de test, donde se encuentra el cambio en los límites de tiempo, cambios en las instrucciones, pruebas de puntuación diferentes, sesión de comprobación interrumpida, raza del examinador, tiempo disponible para el test, ejemplos de ítems, ambigüedad en la redacción, incorrecta interpretación de las instrucciones, efectos de calor, luz, ventilación en las salas del test, diferencias entre los observadores. También se encuentran las circunstancias asociadas a la persona a la que se le practica el test. En estas podemos encontrar reacciones a ítems específicos, salud, la motivación, el humor, la fatiga, la suerte, la fluctuación en la memoria o atención, las actitudes, el nivel de test, la capacidad para la comprensión de instrucciones y la ansiedad. Los 5 tipos generales de estimulación de la fiabilidad son la estabilidad, la equivalencia, la estabilidad y la equivalencia, la consistencia interna y el acuerdo. Un coeficiente de estabilidad se obtiene por la correlación de puntuaciones a partir del mismo test realizado en un grupo de individuos en 2 ocasiones diferentes. Si las respuestas de los individuos son coherentes, entonces el coeficiente de correlación y la fiabilidad son altos. Este procedimiento test-retest asegura que las características que se han mencionado permanecen constantes. Los rasgos inestables, como por ejemplo el humor, no se espera que tengan coeficientes de estabilidad altos. Además, la estabilidad normalmente significa que hay tiempo suficiente entre las medidas para que la coherencia en las puntuaciones no se vea influida por una memoria o efecto práctico. De manera general, que cuando el espacio de tiempo entre las mediciones se incrementa, la correlación entre las puntuaciones también disminuye. La equivalencia se pone en práctica cuando 2 formas equivalentes o paralelas de la misma prueba se administran a un grupo en el mismo momento y las puntuaciones están relacionadas con la fiabilidad resultante, que es un coeficiente de equivalencia. Aunque cada forma se hace para cuestiones diferentes, la puntuación de cada individuo sería la misma en ambas formas. Esta equivalencia es un tipo de fiabilidad que puede establecerse cuando el investigador tiene un número relativamente grande de ítems a partir de los cuales construye formas equivalentes. Estas formas alternativas de un test son necesarias para comprobar inicialmente los sujetos ausentes que pueden aprender sobre los ítems específicos de la primera forma o cuando un profesor tiene 2 o más secciones de la misma clase en momentos diferentes. La equivalencia y la estabilidad se utiliza cuando un investigador necesita hacer un examen preliminar y otro posterior para asegurar un cambio en el comportamiento. Debe establecerse un coeficiente de equivalencia y estabilidad. En este proceso, los datos de fiabilidad se obtienen mediante la administración al mismo grupo de individuos, con una prueba en un momento dado y una segunda forma un tiempo después. Si una prueba tiene este tipo de fiabilidad, el investigador puede estar seguro de que un cambio en las puntuaciones a través del tiempo refleja una diferencia vigente en el rasgo que se está midiendo. En este tipo de fiabilidad es más rígido y resulta especialmente útil para estudios que incluyen puntuaciones de ganancia o mejora. La consistencia interna es el tipo de fiabilidad más frecuente desde que puede estimarse a partir de la entrega de una forma de un test, y existen 3 tipos comunes de consistencia interna, dividida en 2 mitades, una conocida como Q de Richardson y la otra como el método alfa de Cronbach.
En la fiabilidad por dos mitades, los ítems de un test que se han administrado a un grupo se dividen en dos mitades comparables y el coeficiente de correlación se calcula entre esas mitades. Si cada estudiante ya tiene aproximadamente la misma posición en relación con el grupo en cada mitad, entonces la correlación es alta y el instrumento también es altamente confiable. Cada mitad de estos test debería tener también una dificultad similar. Este método proporcionaría una fiabilidad más baja que otros métodos, ya que el total en la ecuación de correlación contiene solo la mitad de los ítems. Estas técnicas de consistencia interna también no deberían utilizarse con test rápidos, ya que los estudiantes no contestan todos los ítems y es un factor que tiende a incrementar falsamente la correlación de esos ítems puestos en práctica. La fiabilidad Q de Richardson se determina a partir de la única administración de una prueba, pero sin la necesidad de dividirla en dos mitades equivalentes. Este procedimiento asegura que todos los ítems de una prueba son equivalentes unos con otros y que es bastante apropiado cuando el propósito del test es medir un único rasgo. Si un test posee ítems de varias dificultades o si mide más de un rasgo, la estimación de Q de Richardson normalmente será menor que la fiabilidad por dos mitades. En cuanto al alfa Cronbach, también supone la equivalencia de todos los ítems. Es una forma de consistencia interna mucho más general que la Q de Richardson y se utiliza para ítems que no han puntuado correcta o incorrectamente. Este alfa Cronbach normalmente es el tipo de fiabilidad más apropiado para la investigación de estudio y otros cuestionarios en los que hay un rasgo de posibles respuestas para cada ítem. El quinto tipo de fiabilidad es el acuerdo y este se expresa como un coeficiente de acuerdo. Se establece determinando el grado en que dos o más personas están de acuerdo sobre lo que han visto, escuchado o evaluado. Esto es cuando dos o más observadores o evaluadores observan o evalúan independientemente algún aspecto concreto. Si es de esa manera, entonces existe algo de consistencia en la medida. Este tipo de fiabilidad se emplea más en lo que es la investigación observacional y en estudios basados en comportamientos en los que los juicios profesionales se hacen sobre el comportamiento del estudiante. Se presentará como una fiabilidad interáter o acuerdo tentador y se expresará como un coeficiente de correlación o como un porcentaje de acuerdo. Sin embargo, este tipo de análisis no indica nada sobre la consistencia de comportamiento o de conductas en momentos diferentes. Esto significa que es un medio para obtener un acuerdo interáter alto que es relativamente sencillo de hacer y además para obtener datos que muestren que el rasgo o comportamiento es consistente a través del tiempo. Dentro de la interpretación de coeficientes de fiabilidad se deben considerar 6 factores, los cuales les estaré mencionando a continuación. El número 1 dice que cuanto más heterogéneo sea un grupo en lo referente al rasgo que se mide, más aumentará la fiabilidad. El número 2 menciona que cuantos más ítems posee una prueba, más aumentará la fiabilidad. El número 3 dice que cuanto mayor sea el rango de puntuaciones, más aumentará la fiabilidad. El número 3 menciona que los test de rendimiento con un nivel medio de dificultad tendrán una fiabilidad más alta que cualquier otro test más fácil o más difícil. El número 5 menciona que la fiabilidad, al igual que la validez, cuando se basan en un grupo matinal, se demuestra solo para sujetos con características similares a ese mismo grupo ya mencionado. Por último, el factor número 6 menciona que mientras más discriminen los ítems entre las personas con mucho éxito, mayor será la fiabilidad. Los investigadores a menudo también se preguntan cómo una correlación alta podría indicar una fiabilidad satisfactoria. Sin embargo, no es tan fácil darle respuesta a esa pregunta, ya que depende del tipo de prueba, del propósito de estudios y si los resultados afectan a los individuos o grupos. Sin embargo, una acertada regla general es tener cuidado con una fiabilidad por debajo de un 70%. Igual que sucede con la validez, la fiabilidad de las puntuaciones también deberían establecerse antes de que el investigador aborde la investigación y el tipo de fiabilidad debería ser consciente con el uso de los resultados. Por ejemplo, si va a utilizar los resultados para selección o predicción en programas especiales, entonces necesita estimaciones estables de fiabilidad. Si está interesado en programas para modificar actitudes o valores, entonces necesitan estimaciones de equivalencia. La fiabilidad también debe establecerse con individuos que sean parecidos a los sujetos de la investigación. Un ejemplo muy claro es que si los estudios previos presentan una elevada fiabilidad con alumnos de secundaria y se pretende emplear los resultados con alumnos de primaria,
Entonces la fiabilidad no puede ser tan adecuada. Más comúnmente la fiabilidad se presenta con alumnos utilizados en el estudio. Un fallo en la presentación de la fiabilidad sería causa de interpretar los resultados con precaución. Sin embargo, hay algunas medidas sencillas para las que los coeficientes de fiabilidad no sean necesarios. Para incrementar la fiabilidad, lo mejor es establecer condiciones estándar de recogida de datos. Se deberán de dar las mismas instrucciones a todos los sujetos y se les debería de tener el mismo tiempo para contestar las preguntas y a la misma hora del día. Normalmente se incrementa el error si la prueba la administran también diferentes personas. Por ello es importante conocer si tiene lugar alguna circunstancia extraordinaria durante la recogida de datos, ya que puede afectar a la fiabilidad. Para que nosotros también podamos ser fiables, las pruebas tienen que ser apropiadas al nivel de lenguaje y lectura y deben motivarse correctamente a los sujetos para que contesten a las preguntas. En alguna investigación es difícil encontrar también que sean sinceros. Por ejemplo, cuando se les pide a los estudiantes que hagan test de rendimiento en los que no se sienten implicados. La fiabilidad también puede sufrir cuando se solicita a los sujetos que completen varias pruebas muy largas. 1 hora más o menos es lo que cualquier persona puede soportar y para los niños más pequeños el máximo es menos de media hora. El término de lápiz y papel significa que se presenta una batería estándar de preguntas por escrito a cada sujeto, que requiere la realización de tareas cognitivas como los logros, la capacidad, las aptitudes, los intereses, los valores o las habilidades que el sujeto tiene. En este capítulo te daremos a conocer los diferentes tipos de test y sus usos en la investigación, pero también es preciso destacar que todos los test miden comportamientos actuales. Hay 5 tipos de pruebas de lápiz y papel. Están las estandarizadas, las referidas a normas, las referidas a criterio, las de aptitud y las de rendimiento. A continuación estaremos desglosando cada una de ellas. Los test estandarizados proporcionan procedimientos uniformes para la administración y puntuación de la prueba. Cada vez que se aplica el test, se pide que se realicen las mismas cuestiones con un conjunto de instrucciones que especifiquen cómo debe administrarse. Esto incluiría información sobre las aptitudes de la persona que administrará y las condiciones en las que debe administrarse, como por ejemplo el tiempo permitido que se tiene para contestarlo, los materiales que se pueden utilizar y si se pueden aclarar cuestiones sobre el test durante su realización. Normalmente la puntuación de las respuestas es objetiva y la mayoría, pero no todos, se realizan en grupos matinales. El grupo tipo, como se denomina, permite la comparación de una puntuación con la realización del grupo definido de individuos. Esto nos proporcionará información muy importante y valiosa, pero el investigador también debe tener mucho cuidado al interpretar las puntuaciones referidas a las normas, pues la mayoría de los test estandarizados se preparan comercialmente por expertos en la medición. Sin embargo, debido a que esta mayoría de los test están estandarizados y se pretende que puedan usarse en una amplia variedad de ambientes. Sin embargo, cualquier suceso que se mida está también típicamente definido en términos generales. Esto puede significar que para algunos propósitos de investigación un test estándar no sea lo suficientemente específico como para proporcionar una medida sensible de la variable. Las diferencias principales entre los test es si poseen referencias por criterio o referencias a normas. El propósito de una interpretación referida a normas es mostrar cómo las puntuaciones individuales se comparan con las puntuaciones de un grupo de referencia bien definido o grupo tipo de individuos. Entonces la interpretación de los resultados depende por completo de cómo unos sujetos se comparan con otros, con menor énfasis sobre la cantidad absoluta de conocimientos o de habilidades. Los investigadores también deben tener en cuenta 2 características muy importantes de las interpretaciones referidas a normas. Primero, debido a que el propósito del test es diferenciar entre los individuos, la mejor distribución de puntuaciones es la que muestre una varianza alta. Para poder lograrlo es necesario que la variabilidad de puntuaciones sea alta y por ello deben discriminarse los ítems entre los diferentes individuos. La interpretación de las puntuaciones referidas a normas solo tiene sentido cuando entendemos qué es lo que estamos comparando. En cuanto a una interpretación con referencia a criterios o basada en patrones, la puntuación de un individuo se interpreta por la comparación de la puntuación con patrones de conducta valorados profesionalmente. La comparación es entre la puntuación y un criterio o patrón, más que las puntuaciones de los demás.
El resultado se expresa como el porcentaje de ítems contestados correctamente o como acierto o fallo en el caso de comprobación de competencia mínima. La mayoría de los tests con referencia a criterio tienen como resultado una distribución altamente sesgada que disminuye la variabilidad. Y a pesar de esta limitación, los tests con referencia a criterio son adecuados para su utilización en diagnósticos y para clasificar sujetos en grupos de acertar y fallar. El propósito de un test de aptitud es predecir un comportamiento futuro. Los resultados se utilizan para realizar una predicción acerca del comportamiento en relación con varios criterios, como por ejemplo las calificaciones, la efectividad de la enseñanza, la certificación o puntuaciones de test, antes de la instrucción, la colocación o el entrenamiento. El término de aptitud se refiere al uso predecible de las puntuaciones del test. Algunos términos, como por ejemplo la inteligencia o la capacidad, se emplean de forma indistinta con la aptitud. Debido a que son muy generales, los test de inteligencia son útiles en el baticio de una amplia variedad de tareas. La mayoría de los grupos se diseñan para que los investigadores necesiten preparación para administrarlos y puntuarlos. Normalmente estos tests obtienen 3 puntuaciones, una de lenguaje verbal, una no verbal o una puntuación de comportamiento y una puntuación combinada. Los test de rendimiento tienen un alcance más limitado, están más asociados a los sujetos escolares y miden los aprendizajes más actuales que los test de aptitud. Además, el propósito de estos test de rendimiento es medir lo que se ha aprendido más que predecir una conducta. Hay muchos test de rendimiento estandarizados, algunos son de diagnóstico, es decir, que aíslan áreas específicas de fortalezas o debilidades. Algunos tienen que ver con la medición del rendimiento en un área de contenido concreto, mientras que en otros comprueban áreas de contenidos diferentes. Algunos se refieren a normas y otros se refieren a criterios. Algunos resaltan principios y destrezas en lugar de conocimientos de hechos específicos. También la elección del test de rendimiento dependerá del propósito de la investigación. Si la investigación está relacionada con el rendimiento de un sujeto escolar específico, entonces lo mejor será recurrir a un test que mida solamente a ese sujeto, en lugar de emplear una batería extensa de estudios. Si se pretende hacer comparaciones entre varios colegios, lo mejor será emplear un test con referencia a normas. También es importante asegurar la validez del contenido con un test de rendimiento estándar antes de usarlo en la investigación. Esto se debe a que al recurrir a algunos colegios puede ser diferente del contenido de los test estandarizados diseñados para su empleo en la mayoría de colegios. Las pruebas alternativas están diseñadas para proporcionar diferentes maneras de demostrar la conducta y el rendimiento de los alumnos, a menudo en contextos auténticos, confiando en tener las respuestas de interpretación elaboradas por los estudiantes. Actualmente se están empleando con creciente frecuencia pruebas alternativas para programas de comprobación a nivel estatal. Mientras haya muchos tipos de pruebas alternativas, incluidas las demostraciones y las exhibiciones, consideraremos las dos que encontramos con más probabilidad en investigación, que son la basada en comportamientos y el portafolio. El diagnóstico basado en la ejecución se sitúa en la medición de la destreza en las habilidades cognitivas del estudiante a través de la observación directa sobre cómo el estudiante ejecuta sus habilidades, a menudo en contextos espontáneos. Por ejemplo, pueden considerarse diagnósticos basados en la ejecución de una tarea, solicitar a los alumnos que completen un proyecto de historia oral basado en un resumen de entrevistas y de fuentes escritas, escribir cartas de demandas de empleo, completar un recital de música o preparar una carpeta de ilustraciones. Los diagnósticos basados en la ejecución de un trabajo también tienen la ventaja de proporcionar una medida holística directa de las habilidades mentales que se aseguran directamente de los test escritos. Además, los diagnósticos basados en la ejecución están muy relacionados con lo que es la enseñanza. Esto significa que la investigación sobre las relaciones de las prácticas educativas con las variables dependientes que se miden por estos diagnósticos serán más susceptibles, a diferencia de utilizar un test estandarizado que es más general. Un inconveniente que tienen los diagnósticos basados en la ejecución es la dependencia sobre evaluaciones subjetivas u observaciones de los profesores que a menudo ofrecen una fiabilidad baja, pues normalmente los profesores evalúan a los alumnos de forma individual o en pequeños grupos. Los trabajos contenidos en la carpeta son una determinada recogida y evaluación de los trabajos de un estudiante que documentan el progreso a través de los objetivos de enseñanza. Estos trabajos se han ido elaborando
elaborando a través de cada clase. Las carpetas también se han empleado durante años en campos como lo es la arquitectura, el arte y el periodismo. Es el principal método de aprendizaje y logro. Dentro de la educación, el análisis de estas carpetas ha ido aumentando especialmente para el diagnóstico de las habilidades de lectura y escritura, debido a que las carpetas tienen la ventaja de proporcionar muchas pruebas del trabajo del estudiante a lo largo del tiempo que ha asistido a clases, lo que puede usarse para evaluar su progreso. Desde una perspectiva psicométrica, su fiabilidad a menudo pues es muy baja. Finalmente, la evidencia para la validez tiene que ser considerada con cuidado, ya que existe un deseo de generalizar características y objetivos extensos de la educación a partir de casos concretos. Por ejemplo, si los juicios se hacen sobre la capacidad de los estudiantes para expresarse por escrito y los únicos tipos de escritos que hay dentro de la carpeta son creativos y de exposición, entonces la validez de la inferencia sobre su expresión escrita más general es bastante débil. Los test de aptitud y de rendimiento son tipos de medición cognitiva. Sin embargo, los instrumentos afectivos o no cognitivos miden rasgos como, por ejemplo, intereses, actitudes, autoestima, valores, personalidad y opiniones. La mayoría de las personas está de acuerdo en que estos rasgos son importantes para el éxito escolar, pero medirlos de forma exacta es más difícil que la evaluación de rasgos o destrezas cognitivas, ya que los ítems no cognitivos son demasiado susceptibles a falsificarse, aunque hay algunas técnicas que ayudan a reducir la falsificación, como por ejemplo el empleo de preguntas de elección obligatoria, la ocultación de la finalidad del test y establecer un buen entendimiento con los sujetos. Uno de los tipos más serios de falsificación es la deseabilidad social, por la que los sujetos responden a los ítems para parecer más normales o más deseables socialmente en lugar de responder honestamente. A pesar de esta limitación, los rasgos no cognitivos se utilizan en la investigación porque son una parte integral del proceso de aprendizaje. En esta tabla se pueden apreciar las pruebas no cognitivas, que son la personalidad, la actitud, los valores y los intereses. Debajo de estas mismas se pueden encontrar algunos ejemplos de estas mismas pruebas. Por ejemplo, en la personalidad nos pone el inventario de ajuste, en actitudes nos muestra encuestas sobre los hábitos de estudio y actitudes, en valores los estudios de valores y en intereses el inventario de intereses de Strong Campbell. Por muchas buenas razones, el cuestionario ha sido considerado muy eficaz, ya que estos son económicos, es decir, que es una de las formas más económicas para poder obtener datos. Por otra parte, son prácticos, se obtienen rápido los resultados. Es por eso que se ha considerado una gran herramienta en la recolección de datos. Cada uno de los pasos que desarrolla el cuestionario es eficaz e indispensable. Es por eso que se mencionarán los 7 pasos para el desarrollo de un cuestionario. 1. Justificación. 2. Definición de objetivos. 3. Escribir ítems. 4. Revisar ítems. 5. Construir el formato general. 6. Preestrés. 7. Revisión. La justificación nos menciona que el investigador que quiera debe de tener en cuenta las limitaciones de la situación. Para esto, se debe de pensar con claridad cada vez que se quiera realizar un nuevo cuestionario. En la definición de objetivos, se tiene que definir y enumerar los objetivos específicos que va a tener el cuestionario. Para esto, los objetivos se definen de los problemas o cuestiones que se van presentando del tema que se está investigando. Redacción de cuestiones y enunciados. Una vez que el investigador haya definido los objetivos, se tiene que iniciar la redacción de las cuestiones o enunciados. Para esto, se recomienda redactar los ítems por objetivo y así asegurar que al final se tendrán los datos necesarios. Para esto se sugiere seguir los siguientes pasos. 1. Elaborar ítems claros, es decir, con precisión y puntualizados. También tratar de no decir palabras imprecisas o ambiguas, evitando malas interpretaciones y confusiones. 2. Evitar preguntar con dos objetivos. Las preguntas deben de tener una sola idea y concepto, así evitando distracciones y confusiones. 3. Los entrevistados deben de ser competentes para responder
Es decir, los entrevistados seleccionados deben de ser capaces de proporcionar información fiable y así poder obtener datos importantes. 4. Las preguntas deben de ser pertinentes. Este punto puntualiza acerca de las preguntas que se le realizan al sujeto, puesto que éstas deben de destacar, ya que si se implementan preguntas fuera de lugar, estas mismas pueden desviarnos del objetivo y solamente arrojar respuestas erróneas. 5. Los mejores ítems son los cortos y sencillos. Si se utiliza ítems largos y complejos, podemos provocar dificultades de entendimiento. Es por eso que se recomienda utilizar ítems cortos, sin dificultades, ya que son más fáciles de entender y fácil de responder. 6. Evitar los ítems negativos. Los ítems negativos deben de evitarse porque son fáciles de malinterpretar. En muchas ocasiones, los sujetos entrevistados no lo llegan a notar. 7. Evitar ítems o términos sesgados. Estas son preguntas en donde el entrevistado no puede expresarse y reflejar su opinión. Las preguntas sesgadas provocan desviarse o confusiones como también tipos de ítems. Hay distintas formas posibles de redacción de una pregunta o enunciado, como también varias formas de contestarlas. Estas son las orientaciones más eficaces para poder redactar y contestar, como también nos ayudan a la obtención de información demográfica y datos clasificables. Formato abierto y cerrado. Se debe de considerar si el ítems tendrá un formato cerrado, es decir, una variedad de respuesta predeterminada o de opción múltiple, en donde el sujeto escoja la que cree pertinente. Por otra parte, el formato abierto es donde el sujeto se expresa libremente, en pocas palabras, son preguntas abiertas. El formato cerrado es el tipo de ítems más recomendable. Sin en cambio, no se está diciendo que el formato abierto no sea útil, al contrario, si lo llega a ser, solamente que se debe de buscar la manera para poder obtener datos precisos y significantes dependiendo del tema que se esté tratando. Ítems de escalas valorativas. Una escala es una serie de grabaciones, niveles o valores que describen varios grados de algo. Las escalas se emplean en gran medida en los cuestionarios porque permiten valoraciones bastante exactas de pareceres u opiniones. Esto se debe a que en muchas creencias, opiniones, se piensan en términos de grabaciones. Creemos algo firmemente o fijamente, o quizás tenemos una opinión positiva o negativa de algo. El formato general de los ítems de escala valorativa es una pregunta o enunciado seguido por una escala de respuestas posibles. Los sujetos marcan el lugar de la escala que mejor se reflejan a sus creencias u opiniones sobre el enunciado y acerca del tema que se está investigando. En la escala Likert, el tronco incluye un valor o dirección y el entrevistado indica acuerdo o desacuerdo con el enunciado, así como está plasmado en el ejemplo. Otro ejemplo que podemos encontrar es en la variación de la escala de Likert, es la diferencial semántica. Esta escala emplea pares de adjetivos, cada uno de los cuales es como una ancla en los extremos de una sola línea. En esta escala no se necesita una serie de descriptores, solo se coloca una frase o palabra en cada extremo. La escala se utiliza para obtener reacciones descriptivas hacia un objeto o concepto. Es una escala que se le construye fácilmente y puede complementarse rápidamente por los entrevistados. Es así como muestra el ejemplo número 2. Formato de ítems. Existen varias formas de representar los ítems y de las respuestas de estos mismos. La presentación más clara es escribir el ítems en una línea y poner las categorías de respuesta debajo y no a un lado. También es aconsejable emplear cajas de selección, llaves, paréntesis,
en lugar de una línea, sustituyendo esta para indicar el lugar donde se tiene que marcar la respuesta. Con la escala de Likert y de diferencial sistemático, no se recomienda el empleo de líneas continuas o de espacios en blanco como zonas para marcar, debido a que la marca normalmente se sitúa entre dos opciones. Algunas veces el investigador plantea una serie de cuestiones, contestando una cuestión de una cierta manera se dirige a otras cuestiones. Eso denomina cuestiones de contingencia y se ilustran en el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos ayuda a apreciar la facilidad que se tiene al momento de utilizar items de esta manera, así poder recolectar datos más fácil, con menor tiempo y con más eficacia. Formato general. La distribución y organización general del cuestionario en su totalidad es muy importante. Si aparecen realizados sin algún cuidado o de forma confusa, los entrevistados probablemente lo apartarán y no lo contestarán. Sin en cambio, si se presenta un formato o apariencia bien elaborada, proporcionada, dará como primera impresión algo favorable y tendrá como resultado respuestas serias y cooperativas. Es por eso que se sugiere seguir las siguientes reglas. 1. Revisar con cuidado la gramática, deletreo, puntualización y otros detalles. Asegurarse de que la impresión es clara y que resulte fácil de leer. 3. Plantear instrucciones cortas y fáciles de entender. 4. Evitar abarrotar el cuestionario intentando incluir muchos ítems en una página. 5. Evitar ítems abreviados. 6. Hacer el cuestionario lo más corto posible. 7. Proporcionar un espacio adecuado para contestar a las cuestiones de respuestas abiertas. 8. Usar una secuencia lógica y agrupar los ítems relacionados. 9. Enumerar las páginas y los ítems. 10. Utilizar ejemplos si los ítems pueden resultar difíciles de entender. 11. Situar los ítems importantes acerca del principio de los cuestionarios largos. 12. Asegurarse de que la manera de situar y secuenciar las preguntas puede afectar a las respuestas. 13. Presentar las escalas de respuestas en cada nueva página. El estudio piloto resulta muy recomendable que los investigadores lleguen a realizar un estudio piloto en sus cuestionarios antes de emplearlos en los estudios que se están investigando. Lo mejor para localizar una muestra de sujetos con características similares a los resultados que se van a obtener es realizar esta prueba, ya que lo más probable y lo más cercano que se va a llegar a obtener durante la investigación y la recolección de datos con esta herramienta, que es el cuestionario. Es por eso que la prueba piloto deberá tener un espacio para incluir comentarios sobre cada ítem y sobre el conjunto de cuestionarios que ya se realizaron. El investigador desea conocer si lleva mucho tiempo a completarlo, si las instrucciones del ítem son claros, etc. Cada uno de los pasos para evitar errores al momento de plantearlos de forma formal. Esquemas de una entrevista. Las entrevistas en los estudios cuantitativos esencialmente son cuestionarios orales. Los principales pasos para realizar una entrevista son los mismos que para preparar un cuestionario, es decir, lleva justificación, definición de objetivos, redacción de preguntas, decisiones de formato general y del ítem y examen preliminar. La diferencia elemental es que las entrevistas implican una interacción directa entre los individuos, que tiene tanto como ventajas y desventajas. Si las comparamos con los cuestionarios, la técnica de las entrevistas es flexible y adaptable. Puede usarse con muchos tipos de diferentes asuntos y de personas, como por ejemplo, aquellos
que son analfabetos o demasiado jóvenes para leer y escribir, y las respuestas pueden probarse, seguirse, esclarecerse y elaborarse para conseguir respuestas específicas y exactas. En las entrevistas pueden observarse tanto como comportamientos verbales y no verbales, y el entrevistador tiene la oportunidad de motivar al entrevistado. Las entrevistas tienen como resultado una tasa de respuesta mucho más alta que los cuestionarios, especialmente sobre los temas que tratan de sus cualidades personales o las sensaciones negativas para la obtención de información puntual y menos personal. Son preferibles los cuestionarios. Una de las desventajas más destacables de lo que es la entrevista es que no llevan anonimato. A veces, el sesgo de varias preguntas y el consumo de tiempo que este mismo conlleva. Debido a que la entrevista es una labor intensa y costosa y que consume mucho tiempo, normalmente se traduce en una muestra con menos sujetos de los que podrían obtenerse con un cuestionario. Y puesto que las entrevistas implican a una persona hablando con otra, no es posible el anonimato, como ya antes se mencionó. Puede acentuarse la confidencialidad, pero siempre existe el potencial para falsear o para ser menos franco y sincero, ya que los sujetos pueden creer que compartir cierta información no sería apropiado para sus intereses. Para mitigar el potencial del sesgo, el entrevistado debería interpretar como un punto medio neutral a través del que intercambia la información. Si se logra esta meta, entonces la presencia del entrevistado no tendrá efectos sobre las percepciones o respuestas del entrevistado. En otras palabras, si la entrevista se hace correctamente, no importa quién sea el entrevistador, cualquier número de entrevistadores diferentes se lograrían los mismos resultados. Una de las ventajas que tiene la entrevista es que el entrevistador puede leer las respuestas que el entrevistado le proporciona, buscando, llenando con factores posibles, los cuales le pueden dar mejores respuestas y puede llegar más rápido a lo que es objetivo, así dando esta ventaja y destacándola a través de lo que es la redacción y apropiación de estas mismas respuestas. Preparación de la entrevista. Una vez que el investigador toma la decisión de recurrir a una entrevista para la recolección de datos, se elabora un esquema de la entrevista. El esquema enumera todas las cuestiones que se preguntarán, dejando espacios para que el entrevistador escriba las respuestas. Las preguntas se relacionan directamente con los objetivos del estudio y se siguen una secuencia determinada, adherida a cada entrevista. En la mayoría de los casos, las preguntas escritas son exactamente las mismas que se preguntarán de forma oral. Con las preguntas de análisis apropiadas, normalmente las preguntas son uno de los tres tipos: estructuradas, semiestructuradas o sin estructurar. Tipos de preguntas. Las preguntas estructuradas, denominadas también preguntas de respuesta limitada o de respuesta seleccionada, van seguidas de un conjunto de opciones y el entrevistado selecciona una de las opciones como la respuesta. Las preguntas semiestructuradas no tienen opciones entre las que el entrevistado elija la respuesta. Más bien, la pregunta se redacta para permitir respuestas individuales. Es una pregunta de respuesta abierta, pero es mediamente específica en su intención y su objetivo. Las preguntas no estructuradas permiten al entrevistador una gran flexibilidad para plantear una amplia variedad de preguntas en el orden que considere más apropiado. En los estudios educativos cuantitativos, la mayoría de las entrevistas utilizan una combinación de preguntas estructuradas y semiestructuradas
lo que proporciona un alto grado de objetividad, permitiendo incluso la comprobación y aclaración de estas mismas. Después de redactar las preguntas, se necesita un estudio piloto para comprobar el sesgo en los procedimientos que se llevan en la entrevista. El entrevistador o las preguntas durante el estudio piloto, los procedimientos deben de ser idénticos a lo que se implementarán en el estudio. El entrevistador debería tomar especial nota de cualquier indicio que sugiera que el entrevistado no está cómodo o no entiende completamente las preguntas planteadas. Después de la entrevista, el entrevistado puede evaluar las preguntas por intención, claridad, etc. El estudio piloto proporciona los medios para aclarar y evaluar la longitud de la entrevista y dará alguna idea al investigador de la facilidad con la que pueden ser resumidos los datos obtenidos. Un problema potencial que puede tratarse antes de que comience el estudio es la eliminación o la reescritura de las preguntas principales. Una pregunta principal se redacta para que el entrevistado esté más seguro de la respuesta que de otra, o si contiene información que pueda sesgar la respuesta. Durante la entrevista, la apariencia es muy importante. Lo mejor para el entrevistador es vestir de acuerdo a las normas existentes o de una forma similar a los entrevistados, y de ninguna manera vestir para que el entrevistado pueda pensar que el entrevistador representa un punto de vista determinado. El entrevistador debe de ser amigable, relajado y agradable, y debe parecer interesante en el bienestar de los entrevistados. Para dar respuestas honestas a las preguntas, el entrevistado debe sentirse como el entrevistador, un comportamiento y una apariencia apropiada, proporcional, una base para establecer una relación cómoda y de entendimiento mutuo. El entrevistador deberá charlar unos pocos minutos para establecer una correcta relación entre ellos. El entrevistador debería explicar brevemente el propósito de la entrevista y preguntar si el entrevistado tiene cualquier tipo de pregunta o duda antes de planear temas específicos. Luego, las preguntas se formulan al entrevistado con las mismas palabras que aparecen en el esquema de la entrevista. No deben formularse de otra manera. Las preguntas deben leerse sin error ni tropiezos, de una manera natural, sin forzar nada. Para conseguirlo, el entrevistador tiene que estar muy familiarizado con las preguntas y debería practicar leyéndolas en voz alta. El entrevistador deberá de guardar todos los datos necesarios que se van recabando durante la entrevista, ya sea por medio de notas o de una grabación. El método más frecuente y utilizado para la reproducción de las respuestas es tomar nota basado en las respuestas que nos dan. Hay dos extremos con los que se toman las notas. En un extremo, el entrevistador puede intentar escribir la respuesta exacta que le han manifestado, y en el otro, el entrevistador espera hasta que el entrevistado acaba y luego reconstruye la respuesta a cómo fue su interpretación. El sondeo debe de ser imparcial para que no afecte a la naturaleza de la respuesta. Después de que hayan contestado todas las preguntas planteadas, el entrevistador deberá dar las gracias al entrevistado y darle tiempo para hacer comentarios o sugerencias relacionadas con el tema de las preguntas o con la entrevista en general. Ya que el entrevistado ha perdido tiempo para cooperar, es importante finalizar la entrevista de una manera positiva y pacífica. Esquema de observación. En un sentido, todas las técnicas de recogida de datos implican algún tipo de observación. Luego, por término general, la palabra observación se emplea para describir los datos que se recogen, independientemente de la técnica utilizada en el estudio. Sin embargo, los métodos de investigación observacionales también se refiere a un método de recogida de información más específico y más claro.
es diferente a las entrevistas o a los cuestionarios. Al igual que en la técnica para la recogida de información, el método observacional descansa sobre los elementos que el investigador ve y escucha, en lugar de descansar sobre las respuestas de los sujetos a las cuestiones o a los enunciados. El papel del observador en la mayor parte de la investigación cuantitativa es permanecer indiferente del grupo o del proceso y de esta manera actuar como un observador experimentado. Justificación. Una de las principales y grandes ventajas dentro del método de observación es que el investigador no necesita preocuparse sobre las limitaciones o el sesgo de la autopresentación, convención social o conjunto de respuestas, y la información no está limitada a lo que puede recuperarse exactamente de los sujetos. El comportamiento puede registrarse si se produce de forma natural. Esta ventaja es muy importante para la investigación diseñada para estudiar lo que se ocurre en la vida real como oposición a los ambientes artificiales. Sin embargo, la investigación observacional es clara y difícil de dirigir de una forma fiable para un comportamiento complejo, como también es relativamente fácil y sencillo registrar de forma objetiva un comportamiento sencillo, pero la mayoría de los estudios se enfocan hacia un comportamiento más complejo que resulta difícil de definir y de evaluar mediante observaciones, como también se sugiere el problema de la forma en la que el observador afecta el comportamiento de los sujetos en su presencia en el medio en el que se está trabajando. Definición de unidades de observación. El primer paso para el desarrollo de un estudio observacional es definir con términos precisos y claros lo que se va a observar. Empezando por la cuestión o el tema de investigación, se averiguan las variables que se necesitan observar. Si la cuestión o el problema son generales, entonces el investigador debe concretar el propósito para obtener unidades específicas y mediables que puedan observarse, debido a que resulta imposible observar todo lo que ocurre. El investigador debe decidir sobre las variables o unidades de análisis que son más importantes y luego definir el comportamiento para que puedan registrarse de forma objetiva. Registro de observaciones. Una vez que el investigador define el comportamiento a observar, se selecciona el procedimiento de grabación. Existen 5 tipos. El primero es registro de duración. En el registro de duración, el observador indica la cantidad de tiempo que dura un tipo particular de comportamiento. A menudo se emplea un cronómetro para medir la duración del comportamiento y se registra la cantidad de tiempo que dura este comportamiento dentro de un periodo de tiempo determinado. Número 2. Registro de frecuencia. El registro de frecuencia se usa cuando el observador está interesado únicamente en la frecuencia con la que tiene lugar el comportamiento, no el tiempo que persiste. Generalmente el observador posee una lista de varios tipos de comportamientos que se registran y que lleva la cuenta para indicar cada cuánto ocurre cada uno. Obviamente, este tipo de registro es mejor cuando la duración del comportamiento es corto. Número 3. Registro de intervalo. En el registro de intervalo se observa a un sujeto durante un tiempo determinado, normalmente desde 10 segundos hasta un minuto, y se registran sus comportamientos. El observador podrá indicar que cada tipo de comportamiento ha ocurrido o no, o puede registrar cuántas veces ocurre dentro de cada intervalo. Número 4. Observación continua. En la observación continua, el observador proporciona una breve descripción del comportamiento del sujeto durante un periodo
extenso. La descripción se redacta en orden temporal y el observador debe de decidir qué tipo de comportamiento es importante. Número 5. Muestra de tiempo. En la muestra de tiempo, el observador selecciona a partir de un esquema fijo o aleatorio los periodos de tiempo que se emplearán para observar determinados tipos de comportamientos. Este procedimiento se utiliza en conjunto con cada uno de los 4 procedimientos mencionados anteriormente. Preparación de los observadores. La limitación más importante de una observación completa se concreta en la persona que registra lo que ve y oye, en este caso el observador. La dificultad descansa en la obtención de observaciones que sean objetivas, sin sesgos y exactas, en el que el sentido de que el observador evitó influir en el comportamiento de los sujetos. En la investigación observacional, el sesgo es un factor de grado en que las percepciones de idiosincrasia y las interpretaciones del observador, influenciadas por las experiencias previas, afectan al comportamiento y a su registro. A pesar de que resulta casi imposible eliminar el sesgo, existe una necesidad de controlarlo. Una manera de controlarlo es elegir cuidadosamente a los observadores. Indiscutiblemente, sería una mala idea elegir como observador de los efectos de la auténtica valoración a un defensor de este tipo de educación, como sería injusto escoger a un adversario reconocido, ya que sus nociones preconcebidas podrían influenciar fácilmente en sus observaciones. Un segundo método para el control del sesgo es trabajar con observadores preparados cuidadosamente. Mediciones no reactivas. La principal dificultad relacionada con el conocimiento de los sujetos que participan en su comportamiento pueden verse afectada por los conocimientos, un tipo de medición en la que no se solicita a los sujetos que hagan nada fuera de lo normal. Se denomina como no reactiva. Las mediciones no reactivas o discretas proporcionan datos que no están influenciados por el conocimiento de los sujetos participantes o por una alteración en el curso natural de los sucesos. Es por eso que a continuación se mencionarán las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas que ya se mencionaron con anterioridad. Dentro de las técnicas de recogida de datos podemos encontrar el test del lápiz y papel, el cual tiene ventajas, las cuales son que es económico, tiene cuestiones estándar, tiene test comerciales con altas cualidades técnicas, el test objetivos fáciles de puntuar, pero también desventajas, las cuales pueden ser que las normas no pueden ser tan apropiadas, los test estandarizados pueden ser demasiado amplios y generales, como también puede proporcionar un sentido falso de validez, como también los desarrollos particularmente pueden tener debilidad técnica. Por otra parte, encontramos la técnica número 2, que es la valoración alternativa. En ventajas tiene que proporciona medidas holísticas directas de niveles. Tiene estrechamente sincronizada con las instrucciones que se dan y se usan contextos más auténticos. Pero también en las desventajas encontramos las valoraciones subjetivas con poca fiabilidad. En el tercer lugar encontramos el cuestionario, el cual nos da las ventajas que es económico y puede ser anónimo, como también que tiene cuestiones estándar y procedimientos uniformes. También es normalmente fácil de puntualizar y nos proporciona tiempo para que los sujetos piensen las respuestas, pero en las desventajas tiene la incapacidad de probar y esclarecer, como también puntualización de elementos con respuesta abierta. Por otra parte, tiene elementos ambiguos o sesgados y tiene un conjunto de respuestas. En el número 4 tenemos la entrevista,
la cual nos da las ventajas de que es flexible, adaptable, tiene capacidad de probar y esclarecer, tiene la capacidad de incluir comportamientos no verbales, tiene alto grado de respuesta, como también se puede emplear con analfabetas. En las desventajas es que es muy costosa y es lenta. Tiene sesgos del entrevistador. No es anónima, tiene efectos del sujeto, efectos de las características del entrevistado, requiere preparación. Y la técnica número 5, que es la última, la cual es la observación, tiene las ventajas de capturar el comportamiento natural, reduce la deseabilidad social, el conjunto de respuestas y los efectos del sujeto, es relativamente discreto, es fiable para observaciones de baja inferencia, pero como desventaja tiene que es costosa, lenta, tiene efecto del observador sobre los sujetos, requiere preparación, tiene sesgos del observador, puede que muchos datos no se puedan esclarecer, normalmente no es anónima, y estas son las ventajas y desventajas de cada una de las herramientas que se presentaron. En conclusión, podemos observar que existen diferentes técnicas para la recogida de datos de algún tema que se esté tratando de investigar, en donde cada una de las técnicas tiene objetivos específicos y tienen pasos a seguir para poder llegar a tener un objetivo favorable y fructífero para nuestra investigación. Es por eso que se explicó en qué consiste cada una de las técnicas ya antes mencionadas y cuáles son sus ventajas y desventajas y pasos a seguir para que se pueda utilizar de una manera favorable y objetiva al momento de realizar cualquier investigación, como también nos ayudan a poder obtener datos con facilidad, con rapidez y de una manera muy práctica. Para la elaboración de este trabajo se utilizó como referencia el libro de investigación educativa de James H. Macmillan y Sally Schumacher.